Mateo 5. Al ver a la multitud, Jesús subió a la ladera de un monte, y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él y comenzó a enseñarles. Él dijo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, excepto ser arrojado fuera y pisoteado. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad construida sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre su candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Porque en verdad os digo que hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña ni la tilde más pequeña desaparecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros como tal, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que practique y enseñe estos mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los fariseos y maestros de la ley, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo al pueblo antiguo: no matarás, y cualquiera que mate será sometido a juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con un hermano o hermana será sometido a juicio. Además, cualquiera que diga a un hermano o hermana raca será responsable ante el tribunal, y cualquiera que diga necio estará expuesto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano o hermana tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con ellos. Luego ven y presenta tu ofrenda. Arregla las cosas pronto con tu adversario que te lleva a juicio. Hazlo mientras aún están juntos en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil, y seas arrojado a la cárcel. En verdad te digo, no lo conseguirás hasta que hayas pagado el último céntimo. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace tropezar, sácalo y tíralo lejos de ti. Es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo, que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace tropezar, córtala y tírala lejos de ti.
Es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Se ha dicho, quien se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que quien se divorcia de su esposa, excepto por inmoralidad sexual, la hace víctima de adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Además, han oído que se dijo a la gente de antaño, no rompas tu juramento, sino cumple al Señor los juramentos que habéis hecho. Pero yo os digo, no juréis en absoluto, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y no juréis por vuestra cabeza, porque no podéis hacer blanco o negro ni un solo cabello. Basta con decir sí o no. Todo lo demás viene del maligno. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que os maldice. Si alguien os abofeta en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y si alguien quiere ponerte pleito y quitarte la camisa, dale también la capa. Si alguien te obliga a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, vosotros amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él causa su Hijo se levantará sobre malos y buenos, y hará llover sobre justos e injustos. Si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso también los publicanos? Y si saludan solo a los suyos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen eso también los paganos? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 7. No juzguéis, o también seréis juzgados. Mateo 7. Porque con la misma medida con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no prestas atención a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando siempre tienes una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den a los perros lo sagrado, no echen sus perlas a los cerdos, porque si lo hacen, podrían pisotearlas, volverse y despedazarlos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenas dádivas a quienes le pidan? Así que, en todo, hagan a los demás lo que quieran que ellos les hagan a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Asimismo, todo buen árbol da buen fruto, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar mal fruto, ni un árbol malo puede dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego.
Así que por su fruto los reconocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, y los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, no se cayó porque tenía sus cimientos sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, y el viento sopló y golpeó contra aquella casa, y se derrumbó con gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud se asombró de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como sus maestros de la ley. Mateo capítulo 17. Después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los llevó solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. En ese momento, aparecieron ante ellos Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras aún hablaba, una nube brillante los cubrió. Y una voz desde la nube dijo, «Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrorizados. Pero Jesús se acercó y los tocó. «Levántense», les dijo, «no tengan miedo». Cuando levantaron la vista, no vieron a nadie excepto a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les instruyó, «No le digan a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Los discípulos le preguntaron, «¿Por qué entonces dicen los maestros de la ley que Elías debe venir primero?» Jesús respondió, «Sin duda, Elías viene y lo restaurará todo. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló ante él. «Señor, ten piedad de mi hijo», le dijo. «Tiene convulsiones y está sufriendo mucho. A menudo cae al fuego o al agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo». «Generación incrédula y perversa», respondió Jesús. «¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Traigan al niño acá». Jesús reprendió al demonio, que salió del niño, y sanó en ese instante. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, «¿Por qué no pudimos expulsarlo?». Él respondió, «Porque tienen tan poca fe. De cierto les digo que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, pueden decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible». Cuando se reunieron en Galilea, les dijo, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y al tercer día resucitará». Y los discípulos se llenaron de dolor. Después de que Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los recaudadores del impuesto del templo de 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, «¿Tu maestro no paga el impuesto del templo?».
Sí, respondió. Cuando Pedro entró en la casa, Jesús fue el primero en hablar. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran los reyes de la tierra impuestos y tributos? ¿De sus propios hijos o de los demás? De los demás, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no ofender, ve al lago y tire el anzuelo. Toma el primer pez que pesques, ábrele la boca, y encontrarás una moneda de 4 dracmas. Tómalo y dáselo para mis impuestos y los tuyos. Mateo 11. Después de que Jesús terminó de instruir a sus discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Cuando Juan, que estaba en prisión, oyó hablar de los hechos del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena nueva se anuncia a los pobres. Bienaventurado el que no tropieza por mi culpa. Mientras los discípulos de Juan se marchaban, Jesús comenzó a hablar a la multitud sobre Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña mecida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? No, los que visten con ropas finas están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo. Y más que un profeta, este es aquel de quien está escrito: enviaré a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sido sometido a violencia, y los violentos lo han estado saqueando, porque todos los profetas y la ley profetizó hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es el Elías que había de venir. Quien tenga oídos, que oiga. ¿A qué puedo comparar a esta generación? Son como niños que se sientan en las plazas y gritan a otros. Les tocamos la flauta y no bailaron. Cantamos un canto fúnebre y no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que hay un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus obras. Entonces Jesús comenzó a denunciar a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corozín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Pero les digo que sería más llevadero para Tiro y Sidón en el día del juicio que para ti. ¿Y tú, Capernaum, serás elevada a los cielos? No, descenderás al Hades. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que será más llevadero para Sodoma en el día del juicio que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque eso es lo que te agradó hacer. Todo me ha sido encomendado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo capítulo 13. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Tan grande multitud se reunió a su alrededor que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente estaba en la orilla. Luego les contó muchas cosas en parábolas, diciendo: Un sembrador salió a sembrar. Mientras esparcía la semilla, una parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra.
Brotó rápidamente porque la tierra era poco profunda, pero al salir el sol, las plantas se quemaron y se secaron porque no tenían raíz. Otra parte cayó entre espinos, que crecieron y las ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, donde produjo una cosecha de 100, 60 o 30 veces más de lo sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron a él y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Él respondió, porque a ustedes se les ha dado el conocimiento de los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A quien tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, incluso lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas. Aunque viendo no ven, aunque oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oirán siempre, pero nunca entenderán. Verán siempre, pero nunca percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Apenas oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. De otra manera podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón y convertirse, y yo los sanaría. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje acerca del reino y no lo entiende, el maligno viene y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. La semilla que cae en terreno pedregoso se refiere a alguien que oye la palabra y la recibe de inmediato con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando llegan los problemas o la persecución a causa de la palabra, rápidamente se apartan. La semilla que cae entre espinos se refiere a alguien que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Pero la semilla que cae en buena tierra se refiere a alguien que oye la palabra y la entiende. Ese es el que produce una cosecha que rinde 100, 60 o 30 veces más de lo sembrado. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y formó espigas, también apareció la cizaña. Los siervos del dueño vinieron a él y dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió entonces la cizaña?» «Un enemigo hizo esto», respondió. Los siervos le preguntaron, «¿Quieren que vayamos a arrancarla?» «No», respondió, «porque mientras arrancan la cizaña, pueden arrancar también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. En ese momento les diré a los segadores, primero recojan la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Luego recojan el trigo y tráiganlo a mi granero». Les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que los pájaros vienen y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con unos 30 kilos de harina hasta que se integró por completo en la masa. Jesús habló todo esto a la multitud en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta: «Abriré mi boca en parábolas. Declararé cosas ocultas desde la creación del mundo». Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él respondió, «El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla representa el pueblo del reino. La cizaña es el pueblo del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del tiempo, y los segadores son los ángeles. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos eliminarán de su reino todo lo que causa pecado y a todos los que hacen el mal. Los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra,
lo volvió a esconder y, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía. Y compró ese campo. El reino de los cielos es como un mercader que busca perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es como una red que se echó al lago y pescó toda clase de peces. Cuando se llenó, los pescadores la sacaron a la orilla. Luego se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero tiraron los malos. Así será el fin de los tiempos. Los ángeles vendrán, separarán a los malignos de los justos y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron. Él les dijo, por tanto, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo en el reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de su trastero, tanto tesoros nuevos como viejos. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se marchó de ahí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga, y estaban asombrados. ¿De dónde sacó este hombre esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Preguntaron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, sacó este hombre todas estas cosas? Y se escandalizaron de él. Pero Jesús les dijo, un profeta no es deshonrado sino en su propio pueblo y en su propia casa. Y no hizo muchos milagros allí por su falta de fe. Lucas 6. Un sábado, Jesús recorría los sembradíos de trigo y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas, a frotarlas con las manos y a comer el grano. Algunos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacen lo que está prohibido en sábado? Jesús les respondió, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó el pan consagrado y comió lo que solo a los sacerdotes les es lícito comer, y también dio a sus compañeros. Entonces Jesús les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado, entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los fariseos y los maestros de la ley buscaban un motivo para acusar a Jesús. Así que lo observaban atentamente para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, conociendo lo que pensaban, le dijo al hombre de la mano paralizada, «Levántate y ponte delante de todos». Así que se levantó y se puso de pie. Entonces Jesús les dijo, «Les pregunto, ¿qué es lícito en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?» Miró a su alrededor al centro comercial, y luego le dijo al hombre, «Extiende tu mano». Así lo hizo, y su mano quedó completamente restaurada. Pero los fariseos y los maestros de la ley se enfurecieron y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Un día, Jesús salió a la ladera de un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también designó apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfo, Simón, llamado el Celote, Judas hijo de Santiago, y Judas el Escariota, que se convirtió en traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y una gran cantidad de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera alrededor de Tai y Sidón, que habían venido para escucharlo y ser sanados de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus impuros fueron curados, y toda la gente intentaba tocarlo, porque el poder que emanaba de él los sanaba a todos. Mirando a sus discípulos dijo, «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán.
Bienaventurados seréis cuando la gente os odie, cuando os excluya, os insulte y rechace su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegréis en ese día, y salten de alegría, porque grande es vuestra recompensa en el cielo, porque así trataron sus antepasados a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque así trataron sus antepasados a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, ofrézcanle también la otra. Si alguien les quita el abrigo, no le nieguen la camisa. Denlo a todo el que les pida, y si alguien les quita lo que es suyo, no se lo exijan. Traten a los demás como quisieran que los trataran a ustedes. Si aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Incluso los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacen el bien a quienes les son buenos, ¿qué mérito tienen? Incluso los pecadores hacen eso. Y si prestan a quienes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Incluso los pecadores prestan a pecadores esperando recibir lo que merecen. Pero amen a sus enemigos, háganles el bien, y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y se les perdonará. Den, y se les dará. Una buena medida, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo. Porque con la misma medida con que midan, se les medirá. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima del maestro, pero todo el que haya recibido la formación completa será como su maestro. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no prestas atención a la viga que está en tuyo propio? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota del ojo, si tú mismo no ves la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ningún buen árbol da malos frutos, ni un árbol malo da buenos frutos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni uvas de las zarzas. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que atesora en su corazón, y el hombre malo saca cosas malas del mal que atesora en su corazón. Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? A todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica, les mostraré cómo son. Son como un hombre que construía una casa, cavó hondo y puso los cimientos sobre roca. Cuando vino una inundación, el torrente golpeó esa casa, pero no pudo moverla porque estaba bien construida. Pero el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre que construyó una casa sobre tierra, sin cimientos. En el momento en que el torrente golpeó esa casa, se derrumbó y su destrucción fue completa. Lucas 8. Después de esto, Jesús recorría Lucas 8 de pueblo en pueblo, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Chuza, mayordomo de la casa de Herodes, Susana, y muchas otras. Estas mujeres ayudaban a mantenerlos con sus propios recursos. Mientras una gran multitud se reunía,
y la gente acudía a Jesús de pueblo en pueblo, él contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Mientras esparcía la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros la devoraron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y al brotar, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que crecieron con ella y las ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y dio una cosecha 100 veces mayor de la que se sembró. Dicho esto, exclamó: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él dijo: «A ustedes se les ha dado el conocimiento de los secretos del reino de Dios, pero a otros les hablo en parábolas para que aunque vean, no vean, aunque oigan, no entiendan». Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para que no crean ni se salven. Los que están en terreno pedregoso son los que reciben la palabra con alegría al oírla, pero no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en el momento de la prueba se apartan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen, pero al seguir su camino se ven ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no maduran. Pero la semilla en buena tierra representa a los de corazón noble y bueno, que oyen la palabra, la retienen y, perseverando, producen una cosecha. Nadie enciende una lámpara y la esconde en una vasija de barro, ni la pone debajo de la cama. En cambio, la ponen sobre un candelero para que quienes entren puedan ver la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de ser conocido ni sacado a la luz. Por lo tanto, presten atención a cómo escuchan. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, incluso lo que cree tener, se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera esperándote». Él respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Un día, Jesús dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado del lago». Así que subieron a una barca y partieron. Mientras navegaban, él se durmió. Una borrasca azotó el lago y la barca se inundó, corriendo un gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo diciendo: «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar». Él se levantó y reprendió al viento y a las aguas embravecidas. La tormenta amainó y todo quedó en calma. «¿Dónde está tu fe?», preguntó a sus discípulos. Con miedo y asombro se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este? Él manda incluso a los vientos y al agua y le obedecen». Navegaron hacia la región de los Gerasines, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Cuando Jesús desembarcó, se encontró con un endemoniado del pueblo. Durante mucho tiempo este hombre no había vestido ni habitado en casa, sino que había vivido en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y cayó a sus pies, gritando a voz en cuello: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me tortures». Porque Jesús había ordenado al espíritu inmundo que saliera del hombre. Muchas veces se había apoderado de él, y aunque estaba encadenado de pies y manos y vigilado, había roto sus cadenas y había sido llevado por el demonio a lugares solitarios. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Legión», respondió, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaron repetidamente que no les ordenara ir al abismo. Una gran piara de cerdos estaba pastando allí en la ladera. Los demonios le pidieron a Jesús que les dejara entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el precipicio al lago y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo que había sucedido, corrieron y lo informaron por la ciudad y el campo. Y la gente salió a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a Jesús, encontraron al hombre de quien habían salido los demonios. Estaban sentados a los pies de Jesús, vestidos y en su sano juicio, y tuvieron miedo.
Los que lo vieron contaron a la gente cómo el endemoniado había sido curado. Entonces, todos los habitantes de la región de los Gerasines le pidieron a Jesús que se fuera, porque estaban abrumados por el miedo. Así que él subió a la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús lo despidió diciendo: «Vuelve a casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Así que el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo mucho que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con entusiasmo, pues todos lo esperaban. Entonces un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, se acercó y se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa porque su única hija, una niña de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús iba de camino, la multitud casi lo aplastaba. Y había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo hemorragias, pero nadie pudo sanarla. Ella se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante dejó de sangrar. «¿Quién me ha tocado?», preguntó Jesús. Cuando todos lo negaron, Pedro dijo: «Maestro, la gente te aprieta». Pero Jesús respondió: «Alguien me ha tocado. Sé que ha salido poder de mí». Entonces la mujer, al ver que no podía pasar desapercibida, se acercó temblando y cayó a sus pies. En presencia de todo el pueblo, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Entonces él le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz». Mientras Jesús aún hablaba, alguien vino de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga. «Tu hija ha muerto», dijo. «No molestes más al maestro». Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: «No tengas miedo, solo cree y sanará». Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó entrar a nadie con él, excepto a Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Mientras tanto, todo el pueblo lloraba y se lamentaba por ella. «Dejen de llorar», dijo Jesús. «No está muerta, sino dormida». Se rieron de él sabiendo que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y dijo: «Hija mía, levántate». Su espíritu regresó e instantáneamente se puso de pie. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer. Sus padres se asombraron, pero él les ordenó que no contaran a nadie lo que había sucedido. Juan, capítulo 6. Algún tiempo después de esto, Jesús cruzó a la otra orilla del mar de Galilea, es decir, el mar de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía porque veían las señales que había realizado sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a la ladera de un monte y se sentó con sus discípulos. La fiesta de la Pascua judía era cercana. Cuando Jesús levantó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: «¿Dónde compraremos pan para que coman estas personas?». Preguntó esto solo para ponerlo a prueba, porque ya tenía en mente lo que iba a hacer. Felipe le respondió: «Tardará más de medio año». Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, intervino: «Aquí hay un muchacho con 5 panecillos de cebada y 2 pececillos, pero ¿hasta dónde llegarán con tantos?». Jesús dijo: «Hagan que la gente se siente». Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Había unos 5,000 hombres. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y repartió a los que estaban sentados cuanto quisieron. Hizo lo mismo con los peces. Cuando todos comieron lo suficiente, dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos que sobraron. Que nada se desperdicie». Así que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Después de ver la señal que Jesús realizó, la gente comenzó a decir: «Sin duda, este es el profeta que ha de venir al mundo». Jesús, sabiendo que pretendían venir y hacerlo rey por la fuerza, se retiró de nuevo a un monte, solo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago, donde subieron a una barca y cruzaron el lago hacia Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús aún no se había unido a ellos.
Soplaba un viento fuerte y las aguas se agitaron. Cuando habían recorrido unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Entonces estuvieron dispuestos a recibirlo en la barca y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud, los que se habían quedado en la otra orilla del lago, se dieron cuenta de que solo había una barca allí y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Entonces, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde la gente había comido el pan después de que el Señor dio gracias. Al darse cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la multitud subió a las barcas y fue a Capernaum en busca de Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?» Jesús respondió: de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales que hice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No trabajéis por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que perdura para vida eterna, el cual os dará el Hijo del Hombre, porque a él Dios Padre le ha puesto su sello de aprobación. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para hacer las obras que Dios exige? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en el que Él ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿qué señal, pues, darás para que la veamos y te creamos? ¿Qué harás? Nuestros antepasados en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo: de cierto os digo, no es Moisés quien os dio el pan del cielo, sino mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el pan que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, dijeron, danos siempre este pan. Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca pasará hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Pero como les dije, me han visto, y aún así no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera, porque he bajado en el cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ante esto, los judíos comenzaron a murmurar de él, porque había dicho: yo soy el pan que bajó del cielo. Dijeron: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? No murmuren entre ustedes, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. Nadie ha visto al Padre sino el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados murieron en el desierto, pero aquí está el pan que baja del cielo, que cualquiera puede comer sin morir. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos comenzaron a discutir acaloradamente entre ellos: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre,
también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Vuestros antepasados murieron en el desierto, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Dijo esto mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: «¡Qué dura enseñanza! ¿Quién puede aceptarla?». Consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, Jesús les dijo: ¿Esto les ofende? ¿Qué pasará si ven al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no cuenta para nada. Las palabras que les he hablado están llenas de espíritu y de vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes de ellos no creían y quién lo traicionaría. Y añadió: «Por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite». Desde entonces, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no lo seguían. ¿Acaso ustedes también quieren irse?, preguntó Jesús a los 12. Simón Pedro respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Entonces Jesús respondió: ¿No les he elegido yo a ustedes los 12? Y sin embargo, ¿uno de ustedes es un diablo? Se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote, quien aunque uno de los 12 lo traicionaría más tarde. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago, donde subieron a una barca y cruzaron el lago hacia Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús aún no se había unido a ellos. Soplaba un viento fuerte y las aguas se agitaron. Cuando habían recorrido unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Entonces estuvieron dispuestos a recibirlo en la barca y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud, los que se habían quedado en la otra orilla del lago, se dieron cuenta de que solo había una barca allí y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Entonces, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde la gente había comido el pan después de que el Señor dio gracias. Al darse cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la multitud subió a las barcas y fue a Capernaum en busca de Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?». Jesús respondió: de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales que hice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No trabajéis por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que perdura para vida eterna, el cual os dará el Hijo del Hombre, porque a él Dios Padre le ha puesto su sello de aprobación. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para hacer las obras que Dios exige? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en el que Él ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿qué señal, pues, darás para que la veamos y te creamos? ¿Qué harás? Nuestros antepasados en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo: de cierto os digo, no es Moisés quien os dio el pan del cielo, sino mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el pan que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, dijeron, danos siempre este pan. Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca pasará hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Pero como les dije, me han visto, y aún así no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera, porque he bajado en el cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.
Ante esto, los judíos comenzaron a murmurar de él porque había dicho, «Yo soy el pan que bajó del cielo». Dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? No murmuren entre ustedes, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. Nadie ha visto al Padre sino el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados murieron en el desierto, pero aquí está el pan que baja del cielo, que cualquiera puede comer sin morir. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos comenzaron a discutir acaloradamente entre ellos, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Vuestros antepasados murieron en el desierto, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Dijo esto mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, «¡Qué dura enseñanza! ¿Quién puede aceptarla?». Consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, Jesús les dijo, ¿esto les ofende? ¿Qué pasará si ven al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no cuenta para nada. Las palabras que les he hablado están llenas de espíritu y de vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes de ellos no creían y quién lo traicionaría. Y añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite. Desde entonces, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no lo seguían. ¿Acaso ustedes también quieren irse?, preguntó Jesús a los 12. Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús respondió, ¿no les he elegido yo a ustedes los 12? Y sin embargo, ¿uno de ustedes es un diablo? Se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote, quien aunque uno de los 12 lo traicionaría más tarde. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús lo despidió, diciendo, «Vuelve a casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Así que el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo mucho que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con entusiasmo, pues todos lo esperaban. Entonces un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, se acercó y se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa, porque su única hija, una niña de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús iba de camino, la multitud casi lo aplastaba. Y había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo hemorragias, pero nadie pudo sanarla. Ella se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante dejó de sangrar. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Cuando todos lo negaron, Pedro dijo, «Maestro, la gente te aprieta». Pero Jesús respondió, «Alguien me ha tocado. Sé que ha salido poder de mí». Entonces la mujer, al ver que no podía pasar desapercibida,
se acercó temblando y cayó a sus pies. En presencia de todo el pueblo, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Entonces él le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz». Mientras Jesús aún hablaba, alguien vino de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga. «Tu hija ha muerto», dijo. «No molestes más al maestro». Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: «No tengas miedo, solo cree y sanará». Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó entrar a nadie con él, excepto a Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Mientras tanto, todo el pueblo lloraba y se lamentaba por ella. «Dejen de llorar», dijo Jesús. «No está muerta, sino dormida». Se rieron de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y dijo: «Hija mía, levántate». Su espíritu regresó y al instante se puso de pie. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer. Sus padres se asombraron, pero él les ordenó que no contaran a nadie lo que había sucedido. Juan capítulo 6. Algún tiempo después de esto, Jesús cruzó a la otra orilla del mar de Galilea, es decir, el mar de Tiberíades. Y una gran multitud lo seguía porque veían las señales que había realizado sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a la ladera de un monte y se sentó con sus discípulos. La fiesta de la Pascua judía era cerca. Cuando Jesús levantó la mirada y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: «¿Dónde compraremos pan para que coman estas personas?». Preguntó esto solo para ponerlo a prueba, porque ya tenía en mente lo que iba a hacer. Felipe le respondió: «Tardará más de medio año». Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, intervino: «Aquí hay un muchacho con 5 panecillos de cebada y 2 pececillos, pero ¿hasta dónde llegarán con tantos?». Jesús dijo: «Hagan que la gente se siente». Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Había unos 5,000 hombres. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y repartió a los que estaban sentados cuanto quisieron. Hizo lo mismo con los peces. Cuando todos comieron suficiente, dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos que sobraron, que nada se desperdicie». Así que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Después de ver la señal que Jesús realizó, la gente comenzó a decir: «Sin duda, este es el profeta que ha de venir al mundo». Jesús, sabiendo que pretendían venir y hacerlo rey por la fuerza, se retiró de nuevo a un monte, solo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago, donde subieron a una barca y cruzaron el lago hacia Capernaum. Ya estaba oscuro, y Jesús aún no había unido a ellos. Soplaba un viento fuerte, y las aguas se agitaron. Cuando habían recorrido unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Entonces estuvieron dispuestos a recibirlo en la barca, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud, los que se habían quedado en la otra orilla del lago, se dieron cuenta de que solo había una barca allí, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Entonces unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde la gente había comido el pan después de que el Señor dio gracias. Al darse cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la multitud subió a las barcas y fue a Capernaum en busca de Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?». Jesús respondió: de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales que hice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No trabajéis por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que perdura para vida eterna, el cual os dará el Hijo del Hombre, porque a él Dios el Padre le ha puesto su sello de aprobación. Entonces le preguntaron:
¿qué debemos hacer para hacer las obras que Dios exige? Jesús respondió, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señal pues darás para que la veamos y te creamos? ¿Qué harás? Nuestros antepasados en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo, de cierto os digo, no es Moisés quien os dio el pan del cielo, sino mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el pan que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, dijeron, danos siempre este pan. Entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como les dije, me han visto y aún así no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ante esto, los judíos comenzaron a murmurar de Él, porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? No murmuren entre ustedes, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. Nadie ha visto al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados murieron en el desierto, pero aquí está el pan que baja del cielo, que cualquiera puede comer sin morir. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos comenzaron a discutir acaloradamente entre ellos. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe su sangre, tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Sus antepasados comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Dijo esto mientras enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, ¡qué dura enseñanza! ¿Quién puede aceptarla? Consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, Jesús les dijo, ¿esto les ofende? ¿Qué pasará si ven al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no cuenta para nada. Las palabras que les he hablado están llenas de espíritu y de vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes de ellos no creían y lo traicionaría. Y añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite. Desde entonces, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no lo seguían.
¿Acaso ustedes también quieren irse?, preguntó Jesús a los 12. Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús respondió: ¿No los he elegido yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Se refería a Judas, hijo de Simón el Escarlata, quien, aunque uno de los 12, lo traicionaría más tarde. Juan capítulo 10. En verdad les digo, fariseos. Juan 10. Cualquiera que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a sus ovejas por nombre y las saca. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas, y sus ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero nunca seguirán a un extraño. De hecho, huirán de él porque no reconocen la voz de un extraño. Jesús usó esta figura retórica, pero los fariseos no entendían lo que les decía. Por eso Jesús volvió a decir: En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida con las ovejas. El asalariado no es el pastor, ni es dueño de las ovejas, así que cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El hombre huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este pueblo, redil. Debo traerlas también. Ellas también escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La razón por la que mi Padre me ama es que doy mi vida solo para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Este mandato lo recibí de mi Padre. Los judíos que oyeron estas palabras volvieron a estar divididos. Muchos decían: está endemoniado y loco de atar, ¿para qué hacerle caso? Pero otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Entonces llegó la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús estaba en los atrios del templo, paseando por la columnata de Salomón. Los judíos que estaban ahí se reunieron a su alrededor y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús respondió: se los dije, pero no creyeron. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es más grande que todos. Nadie puede arrebatárselas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. De nuevo sus adversarios judíos tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús les dijo: les he mostrado muchas buenas obras de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? No te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo un simple hombre, afirmas ser Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo he dicho que sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser anulada,
¿Qué pasa con aquel a quien el Padre apartó como suyo y envió al mundo? ¿Por qué entonces me acusan de blasfemia por decir que soy hijo de Dios? No me crean a menos que haga las obras de mi Padre, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron de nuevo apresarlo, pero se le escapó. Luego Jesús regresó al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando al principio. Allí se quedó y mucha gente acudió a él. Decían, aunque Juan nunca hizo ninguna señal, todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar, muchos creyeron en Jesús. Lucas capítulo 2. En aquellos días, César Augusto promulgó un decreto para que se realizara un censo en todo el mundo romano. Este fue el primer censo que se realizó mientras Quirino era gobernador de Siria. Y cada uno fue a su pueblo a empadronarse. José también subió de Nazaret, pueblo de Galilea, a Judea, a Belén, pueblo de David, porque pertenecía a la casa y linaje de David. Fue allí a empadronarse con María, quien estaba comprometida con él y estaba esperando un hijo. Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del nacimiento del bebé, y ella dio a luz a su primogénito, un hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Y había pastores viviendo en los campos cercanos, vigilando sus rebaños por la noche. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y quedaron aterrorizados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador. Él es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, una gran multitud de las huestes celestiales apareció con el ángel, alabando a Dios y diciendo, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su favor». Cuando los ángeles los dejaron y subieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Así que se apresuraron y encontraron a María y a José y al niño, que estaba acostado en el pesebre. Era mollidelo goyisco-sunetana, tal como se les había dicho. Al octavo día, cuando llegó el momento de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le había dado antes de ser concebido. Cuando llegó el momento de la purificación, según la ley de Moisés, José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón debe ser consagrado al Señor y ofrecer un sacrificio conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver la presencia del Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo. Cuando los padres llevaron al niño Jesús para cumplir con la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, «Señor soberano, como lo prometiste, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todas las naciones, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre del niño se maravillaban de lo que se decía de él. Entonces Simeón los bendijo, y dijo a María su madre, «Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a ser una señal contradictoria para que se revelen los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu propia alma también». También estaba la profetisa Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Había vivido con su esposo 7 años después de casarse y luego quedó viuda hasta los 84 años.
Nunca se apartaba del templo, sino que adoraba noche y día, ayunando y orando. Acercándose a ellos en ese mismo momento, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando José y María cumplieron con todo lo que exigía la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad natal, Nazaret. El niño crecía y se fortalecía. Estaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén. Cuando tenía 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, mientras sus padres regresaban a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos lo supieran. Creyendo que estaba con ellos, siguieron viajando un día. Luego comenzaron a buscarlo entre sus relativos y amigos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén a buscarlo. Después de 3 días, lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se maravillaban de su comprensión y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron atonados. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». «¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tenía que estar en la casa de mi padre?». Pero no entendían lo que les decía. Luego salió para Nazaret con ellos y les obedecía. Pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Lucas 15. Los publicanos y los pecadores se reunían para escuchar a Jesús. Pero los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: «Este hombre acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola. Supongan que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una. ¿No deja las 99 en el campo y va tras la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, con alegría la carga sobre sus hombros y se va a casa. Luego llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégresen conmigo, he encontrado mi oveja perdida». Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongan que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos y les dice: «Alégresen conmigo, encontré mi moneda perdida». De la misma manera, les digo, hay regocijo en la presencia de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Jesús continuó: Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: «Padre, dame mi parte de la herencia». Así que repartió sus bienes entre ellos. Poco después, el hijo menor reunió todo lo que tenía, se fue a un país lejano y ahí malgastó su riqueza viviendo perdidamente. Después de haberlo gastado todo, hubo una gran hambruna en todo el país y empezó a pasar necesidad. Así que fue y se arrimó a un ciudadano de ese país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Ansiaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Cuando recobró el sentido, dijo: «¿Cuántos de mis? ¿Acaso los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y aquí estoy, muriéndome de hambre? Me pondré en camino e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Así que se levantó y fue a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Rápido, traigan la mejor túnica y vístanla, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro cebado y mátenlo, hagamos un banquete y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido,
Estaba perdido y lo han encontrado. Así que comenzaron a celebrar. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al acercarse a la casa, oyó música y bailes. Así que llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué pasaba. «Tu hermano ha vuelto», respondió, «y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recuperado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y se negó a entrar. Así que su padre salió y le suplicó. Pero él le respondió, «Mira, todos estos años he trabajado para ti y nunca he desobedecido tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste ni un cabrito para que pudiera celebrar con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con prostitutas, regresa a casa, matas el becerro cebado para él». «Hijo mío», dijo el padre, «siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado». Marcos, capítulo 4. De nuevo, Jesús comenzó a enseñar junto al lago. Marcos 4. La multitud que se reunió a su alrededor era tan grande que subió a una barca y se sentó en ella en el lago, mientras toda la gente estaba a la orilla del agua. Les enseñaba muchas cosas por parábolas, y en su enseñanza dijo: «Escuchen, un sembrador salió a sembrar. Mientras esparcía la semilla, una parte cayó junto al camino, y los pájaros vinieron y la atacaron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó rápidamente porque la tierra era poco profunda, pero al salir el sol, las plantas se quemaron y se secaron porque no tenían raíz. Otra parte cayó entre espinos que crecieron y ahogaron las plantas, de modo que no dieron grano. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó, creció y produjo una cosecha. Unas se multiplicaron por 30, otras por 60, otras por 100 más de lo que se sembró. Entonces Jesús dijo: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Cuando estuvo solo, los 12 y los que lo rodeaban le preguntaron sobre las parábolas, y él les dijo: «El secreto del reino de Dios les ha sido dado, pero a los de afuera, todos se les dicen parábolas para que vean pero no perciban, oigan pero no entiendan. De lo contrario, se arrepentirían y serían perdonados». Entonces Jesús les dijo: «¿No entienden esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderían cualquier parábola? El labrador habla la palabra. Algunos son como la semilla junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, Satanás viene y se lleva la palabra que fue sembrada en ellos. Otros, como la semilla sembrada en pedregales, oyen la palabra y al instante la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando vienen los problemas o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan. Otros, como la semilla sembrada entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Otros, como la semilla sembrada en buena tierra, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha, unas 30, otras 60, otras por 100 más de lo que se sembró. Él les dijo: ¿traen una lámpara para ponerla encendida? ¿La ponen debajo de un cúbelo o de una cama? En cambio, ¿no la ponen en su candelero? Porque lo oculto debe ser descubierto, y lo escondido debe ser revelado. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga». «Consideren bien lo que oyen», continuó, «con la medida con la que midan, se les medirá, y aún más. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará». También dijo: «Así es el reino de Dios. Un hombre esparce semilla en la tierra. De noche y día, ya sea que duerma o se levante, la semilla brota y crece, aunque él no sepa cómo. Por sí sola, la tierra produce trigo. Primero el tallo, luego la espiga, luego el grano lleno en la espiga. En cuanto el trigo está maduro, se le mete la hoz, porque la cosecha ha llegado de nuevo». Y dijo: «¿A qué diremos que es semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Sin embargo, al plantarla,
crece y se convierte en la hortaliza más grande del jardín, con ramas tan grandes que los pájaros pueden posar a su sombra. Con muchas parábolas similares, Jesús les habló la palabra según lo que podían entender. No les decía nada sin usar parábolas, pero cuando estuvo solo con sus discípulos, les explicó todo. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: «Pasemos a la otra orilla». Dejando atrás la multitud, lo llevaron consigo tal y como estaba en la barca. Había también otras barcas con él. Se desató una borrasca furiosa y las olas rompían sobre la barca, de modo que casi la inundaban. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y le dijo a las olas: «Silencio, callen». Entonces el viento amainó y todo quedó en calma. Él les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Ellos estaban aterrorizados y se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este? Incluso el viento y las olas le obedecen». Salmo 13. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo debo luchar con mis pensamientos y día tras día tener tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo sobre mí? Mírame y respóndeme, Señor mi Dios. Da luz a mis ojos o dormiré en muerte, y mi enemigo dirá: «Lo he vencido», y mis adversarios se alegrarán cuando caiga. Pero yo confío en tu amor inagotable. Mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré alabanzas al Señor, porque has sido bueno conmigo. Salmo 28. A ti, Señor, clamo. Salmo 28. Tú eres mi roca, no me hagas oídos sordos, porque si callas, seré como los que descienden al sepulcro. Escucha mi clamor de misericordia cuando clamo a ti por ayuda, mientras levanto mis manos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen el mal, que hablan cordialmente con su prójimo, pero albergan malicia en sus corazones. Dale su merecido por sus obras y por su maldad. Dale su merecido por sus manos. No les importan las obras del Señor, ni lo que sus manos han hecho. Él los derribará y nunca los volverá a construir. Alabado sea el Señor, porque ha escuchado mi clamor de misericordia. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él, y Él me ayuda. Mi corazón salta de alegría, y con mi cántico lo alabo. El Señor es la fortaleza de su pueblo, una fortaleza de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu herencia. Sé su pastor y llévalos para siempre. Salmo 49. Escuchen esto, todos los pueblos. Salmo 49. Escuchen todos los habitantes de este mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres por igual. Mi boca pronunciará palabras de sabiduría. La meditación de mi corazón les dará entendimiento. Inclinaré mi oído al proverbio. Con el arpa expondré mi enigma. ¿Por qué he de temer cuando vengan días malos, cuando me rodean impíos engañadores, aquellos que confían en sus riquezas y se jactan de sus grandes riquezas? Nadie puede redimir la vida de otro, ni dar a Dios un rescate por él. El rescate de una vida es costoso. Ningún pago es suficiente para que vivan eternamente y no vean la decadencia. Pues todos pueden ver que los sabios mueren, que los necios y los insensatos también perecen, dejando su riqueza a otros. Sus tumbas seguirán siendo sus casas para siempre, sus moradas por generaciones infinitas, aunque hayan puesto sus nombres a las tierras. Las personas, a pesar de su riqueza, no perduran. Son como las bestias que perecen.
Este es el destino de quienes confían en sí mismos y de sus seguidores que aprueban sus dichos. Son como ovejas y están destinados a morir. La muerte será su pastor, pero los rectos prevalecerán sobre ellos en la mañana. Sus formas se descompondrán en la tumba, lejos de sus mansiones principescas. Pero Dios me redimirá del reino de los muertos. Él me llevará consigo. No te angusties cuando otros se enriquezcan, cuando aumente el esplendor de sus casas, porque no se llevarán nada consigo cuando mueran, ni su esplendor descenderá con ellos, aunque mientras vivan se consideren bienaventurados, y la gente te alabe cuando prosperes. Se unirán a quienes los precedieron, quienes nunca volverán a ver la luz de la vida. Las personas que tienen riquezas, pero carecen de entendimiento, son como las bestias que perecen. El Evangelio según Juan. Juan capítulo 1. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de esa luz, para que por medio de él todos creyeran. Él mismo no era la luz, vino solo como testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía al mundo. Estaba en el mundo, y aunque el mundo fue creado por medio de él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos nacidos no de descendencia natural, ni de decisión humana, ni de voluntad de marido, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Él exclamó: «Este es aquel de quien hablé cuando dije, el que viene después de mí me ha superado, porque era primero que yo». De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia ya dada. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo unigénito, que es Dios mismo, y está en la relación más estrecha con el Padre, lo ha dado a conocer. Este fue el testimonio de Juan cuando los líderes judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era él. No dejó de confesar, sino que confesó abiertamente: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías?». Él respondió: «No lo soy». «¿Eres tú el profeta?». Él respondió: «No». Finalmente dijeron: «¿Quién eres? Danos una respuesta para que la llevemos a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?». Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: «Yo soy la voz del que clama en el desierto. Allanad el camino al Señor». Los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: «¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta?». «Yo bautizo con agua», respondió Juan, «pero entre ustedes hay uno a quien no conocen. Es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias». Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A este me refería cuando dije: «Un hombre que viene después de mí me ha superado, porque era primero que yo. Yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que fuera revelado a Israel». Entonces Juan dio este testimonio:
vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Y yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, el hombre sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan estaba allí de nuevo con 2 de sus discípulos. Al ver pasar a Jesús, dijo, «Miren, el Cordero de Dios». Al oírlo decir esto, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Al darse vuelta, Jesús los vio siguiéndolo y le preguntó, «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron, «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te alojas?». «Vengan», respondió, «y lo verán». Así que fueron a ver dónde se alojaba y pasaron ese día con él. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los 2 que oyeron lo que Juan había dicho y que habían seguido a Jesús. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón y decirle, «Hemos encontrado al Mesías», es decir, el Cristo, y lo trajo ante Jesús. Jesús lo miró y le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas», que traducido es Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, «Sígueme». Felipe, al igual que Andrés y Pedro, era de la ciudad de Betsaida. Felipe encontró a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien también escribieron los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José». «Nazaret, ¿puede salir algo bueno de allí?», preguntó Natanael. «Ven y velo», dijo Felipe. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo de él, «Aquí tienes un israelita en quien no hay engaño». «¿De qué me conoces?», preguntó Natanael. Jesús respondió, «Te vi cuando todavía estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara». Entonces Natanael declaró, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús dijo, «¿Crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esas». Luego añadió, de cierto te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre».